El arte de un escritor es crear un mundo y poder en este, expresar lo que piensa y siente. Desafortunadamente y principalmente en el mundo del locuendo, ese arte o esa creatividad se ha rebajado a simples chistes sexuales y temáticas de animes genéricos. Y a pesar que no sea el mejor ejemplo y que hayan mejores exponentes de creadores de historias que sus escritos son como trazos de Da Vinci. En este vídeo lo que haré será enseñar a todos esos aspirantes a escritores o que meramente quieren poner en su canal una aventura u odisea. Cómo crear una buena historia. Yo soy Pablo Han, que iniciemos de una vez. Vamos a ser sincero amigos, si no eres un escritor nato, alguien que puede considerarse alguien con un coeficiente intelectual alto, no podrás hacer una historia a la primera con personajes que son un mundo. Claro, debes tener lo siguiente: si quieres desarrollar una historia, se tiene que hacer lo siguiente. Una lluvia de ideas. En ello, debes pensar. ¿Qué cosas pueden estar en mi historia? Con ello, iniciamos a formar la obra. Un borrador es la base de nuestra historia. Con ella, podemos tener planeado lo que se nos vino, esas cosas que se nos ocurrió de nuestra lluvia de ideas, tener un género base, personajes estables, algún conflicto, algún objetivo para nuestro protagonista, etc. Pero recuerda, debes tener en concreto lo que quieres hacer. Recuerda que el borrador solo es la base que toma tus ideas para la historia, no es la historia de por sí, porque es obvio que habrá más de un cambio que le harás, por lo que, tal vez el producto final no se asemeje del todo a lo que estabas escribiendo. Por lo cual, es claro que habrá más de un borrador en tu historia. Antes que concluyamos este punto, vamos a dar un punto de cómo podemos hacer un borrador. Primero que nada. Punto 1. Personajes. Primero desarrolla personajes, tanto protagónicos, como antagónicos, como colectivos, como episódicos, etc. Recuerda que una historia sin personajes no es nada. Pero si quieres hacer una historia que sea de interés para los demás, te recomendaría que trabajes muy bien los personajes para que no sean unas llanas caricaturas que pueden ser olvidables. Para ello debes trabajar en una personalidad y desarrollo del personaje en la trama, y como será un borrador, es claro que ese personaje sufrirán cambios. Número 2. Conflicto. Debes tener un conflicto entre personaje protagónicos y antagónicos que pueda ser una especie de base al conflicto real. Con ello, trata de crear diversos conflictos. Como por ejemplo, invasión, ataque bélico, ideologías, nacionalismo, odio nacional, etc. No sé, tú piensa tu conflicto. Pero en fin. En conclusión. Para empezar una historia que pueda ser al menos memorable, debes hacer unas pruebas de ideas y crear una base, ya que, para crear un navío con velas y tripulación, necesitas colocar las primeras tablas de madera para el barco. Ahora bien, ya tenemos el borrador, luego de ello debemos de hacer algo que podemos considerar algo, valga la redundancia. Pues bien. Recordemos algo que es esencial en el mundo de los personajes, y es no exagerar el potencial de tu personaje junto a que sea perfecto. Esto limita los conflictos que se puedan desarrollar para el personaje. El que no tenga defectos significa que no se puede generar momentos que puedan hacer de reto a nuestro personaje. Debes darle desventajas y dar preferencias para que no sea un personaje plano, lo que lamentablemente esto está pasando en muchas historias que he visto. La mayoría de ellos son personajes de un gran poder, que son muy atractivos, invencibles, y lo que me deja con la boca abierta y confuso, que siempre tengan un grupo de asistentes que lo aman. Sé que hay más puntos que han dado el efecto Gary Stu, pero ya he hablado demasiado del tema de los Gary Stus y Mary Sus, por lo que no seguiré el tema. El caso es que si quieres que tu personaje sea más relevante para la trama, debes pensar en hacerlo de una manera simple, darle una actitud básica, luego le desarrollas sus preferencias, motivaciones. Abro un paréntesis aquí para decir que no es necesario que tu personaje tenga un pasado terrible o millonario, solo se necesita saber cuál es su origen, sus motivos de ser quien es, del por qué debe ser como es, quiénes fueron sus cercanos, qué preferencias tiene, etc. Ya que solo redondeo. Cierro paréntesis. Con una meta a cumplir, porque si le das todo desde el principio y no sabes manejarlo bien, simplemente harás a un personaje con el que no podrás desarrollar un conflicto.
Ahora bien, quiero dar un punto igual aquí. Miren, les diré algo que yo hago personalmente, antes de crear una historia, me fijo primero y principal. Como puede ser un villano o el antagonista que dé el conflicto de la trama al protagonista, siempre me he fijado y me he encariñado en crear más al villano que al propio héroe. Volviendo al tema, les digo esto. Por favor, si van a crear a un villano y no solo un villano convencional, sino que a un gran villano, les recomiendo encarecidamente que le den una personalidad carismática y razones profundas para serlo, porque un villano que solo es malo porque sí cae en el cliché de querer matar al protagonista igual porque sí, solo aburrirá a los lectores o espectadores. Lo ideal es crear una historia de cambios trágicos, problemas, momentos en su vida que lo hicieron ser como es, darle una actitud que encariñe al público pero que a la vez lo odien. Lo lamento, pero debo decir que eso no puedo contar de cómo se hace eso para los villanos, ya que en ello el propio escritor se debe encargar. Aunque no es necesario que sea tan complejo el villano, es más, no es necesario que sea un solo malo de la historia, sino miles. Un ejemplo a lo que digo, las películas de extraterrestres, en estas películas se tiene a un villano colectivo que su objetivo es, como casi siempre es, traer el Armagedón a la Tierra, poseyendo tecnología de alto calibre, un coeficiente intelectual altísimo, y pueden tener motivos tan escabrosos como solo gobernar de manera autoritaria, acabar con la especie, poder controlar el planeta a su antojo, etc. Para concluir, la ley del personaje es importante decir en dos facetas. Número 1. No crees un personaje sin ningún defecto, ya que eso no traerá ninguna idea de un problema para nuestro héroe, ya que si es así, el público se aburrirá. Y número 2. No hacer un villano plano, el villano es igual de importante como la historia en sí, ya que sin este, no puede haber un conflicto en la historia. Esto es de manera exclusiva para los loquenderos, pero si quieres, puedes tomar este punto, porque creo que no solo uno cae en este error. Por favor, solo por favor. Si haces esto, te sugiero que cambies un poco tu concepto de historia, los chistes sexuales son llanamente una mala idea, bueno. Lo digo a opinión personal, que no sé si a ti te puede gustar, pero debo aceptar que en esos casos, solo expresas el fanservice o tus fantasías sexuales. Ojo, no digo que en las historias no haya contenido sexual, en ello no me meto porque eso es pura elección del autor, pero si vas a hacer una historia donde solo hay chistes sexuales y que es puro acostarse con el protagonista no centrándose en el conflicto en general, diría que tienes un serio problema de complejo sexual. Un consejo sería que si usarás el fanservice, por favor úsalo de buena manera, no infravalorándolo ni sobreexplotándolo, de un modo por decirlo, aunque puedes usar el ingenio de la insinuación, dando por entender lo que pudo haber pasado, pero es que si abusas de tu fanservice, tal vez ganes público, pero lo malo es que solo te seguirán por eso, no por las historias que aportas, sino que quieren ver esas escenas de sexo o perversión. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Sé que he metido esta serie muchas veces en este canal, pero es que no puedo evitarlo. High School DxD es una serie que a mi opinión no pudo aprovechar el potencial de serie de posible shonen y demonios pudo ser, en cambio solo se fijó en algunas ocasiones en el ecchi y en las posibles escenas de sexo. Esto hace que muchos que se hacen llamar fans de la serie no se fijen en el contenido que trae la serie, sino que se fijan en los pechos de la Akeno, solo se fijan en un método mal utilizado en la serie de manera un tanto explotada. Ahora bien, ¿qué podemos decir en este punto? Lo que pasa es que muchos hacían sus fantasías sexuales con sus personajes, malgastando el potencial que puede llevar la historia. Esto hace que la gente pida más porno que historia, haciéndolo muy conocido, porno con historia. Como ya dije, si quieres poner momentos para adultos en tu historia, te recomendaría que se use para dar un siguiente paso a la evolución de los personajes, o que sea para darse para el momento adecuado, o puede darse la insinuación, pero como dije, puedes tomarlo para que al menos te tomen la historia un poco en serio, aunque tenga algo de sensación apetitosa.
Bien, vayamos al punto que me gusta mucho pero mucho hablar para dar consejos a los que estén aspirados a crear una historia. En el caso de los clichés no es mucho que hay que contar, pero en estas ocasiones, tienes que tener cuidado de la creación de tus personajes o tramas para que no caigan en los clichés. Desafortunadamente, amigo mío, tengo que decir que puede que sin querer caigas en un cliché, pero bueno, como dije, planean muy bien los borradores, para ver si hay clichés, con ello puedes descartarlos en los siguientes borradores o en el propio producto final, pero ¿sabes? Hay gente que sabe de manera consciente que genera clichés intencionales, ¿por qué? Porque algunos clichés atraen a los demás. Digo, el cliché del chico malo y rudo es muy popular, que eso atrae a algunas mujeres, o también el que el protagonista esté rodeado de muchas mujeres, esto para el disfrute de los hombres, pero bueno. ¿Cómo puedes detectar un cliché? Es muy básico, primero debes leer lo que acabas de escribir. Si sientes que algo que pusiste tiene una cierta similitud con una actitud ya existente, verifica varios productos ya terminados para ver si estás cometiendo un cliché. Con ello, si lo detectas, puedes de inmediato cambiar un poco para que no se vea tan obvio. Puedes camuflar el cliché agregando o quitando variedades para el personaje. Pongamos un ejemplo, imagina que tenemos el cliché del chico malo que anda con chaqueta de cuero y viaja en motocicleta. Esto ya de por sí es un cliché de hace 60 años, ¿cómo podríamos remodelarlo? Bueno, a pesar que remodelar un cliché pueda ser una tarea difícil, que por cierto sí lo es. Debemos ver qué cosa puede encajar en este personaje sin que afecte su actitud de malo. Ya sé, podemos agregar que él usa con frecuencia una vela negra, que puede simbolizar su odio, y que con cada gota negra de esa vela derretida por el fuego, represente cómo ese odio que siente aumenta, ya que el fuego es su temperamento y el plato que lo apoya, el límite. Puede que no tenga sentido, pero ¿qué se espera de algo como intentar alterar un cliché? Eso a mi opinión me parece complicado, pero bueno. En conclusión, si es que cometes un cliché, lo que puedes hacer son dos opciones. O quitas ese efecto de cliché o puedes llanamente alterarlo a tu gusto para por lo menos dar un poco de variedad a ese personaje sin importando si es un cliché o no. Hora de algo que no solo es principal en una historia, sino que es el génesis que debe estar en cada historia, porque sin este factor, no puede haber una historia de por sí. El conflicto es el choque de objetivos e ideales entre ambas fuerzas, el protagónico contra el antagónico. A pesar que, como te dije en el borrador, que puedes hacer un conflicto, debes tener en claro qué tipo de conflicto. No puedes pensar en lo primero que se te ocurra, debes pensar muy bien en lo que va a ser punto clave para nuestras fuerzas. Para empezar, el conflicto no puede ser uno ridículo. Digo, si el conflicto de la pelea entre ambas fuerzas es, por ejemplo, que quien tiene más asistentes, es totalmente ridículo. Está bien, no todos los conflictos son serios, hay conflictos para las comedias, pero el motivo del choque de fuerzas debe ser estable, no puede ser tan ridícula ni tan profunda. Si va a ser una comedia, pues ¿para qué? Además, los conflictos deben tener una fuerza ganadora, no pueden haber dos fuerzas ganadoras, pues debe haber un vencedor para demostrar qué fuerza era la más fuerte. Además, no todos los antagonistas pueden ser malos ni todos los protagonistas pueden ser buenos, en ello te lo dejo bajo criterio tuyo. En conclusión, si quieres hacer un conflicto, desarróllalo bien dando motivos, porque ambas fuerzas lo desean o porque genera ese conflicto, cómo puede llegarse al clímax, etc. Debes fijarte bien cómo poder desarrollar dicho conflicto con tus personajes ya desarrollados. Además, este debe influir mucho en la historia, no puedes dejar el conflicto principal de lado, ya que si la dejas de lado, se pierde el sentido de que ocurran aquellos acontecimientos. Pero bueno. Si quieres saber más del desarrollo de un conflicto, puedes ir a Google e investigar del género dramático y género narrativo, ya que bueno, estos son las ramas que pueden ser de utilidad. Recordemos algo que debemos expresar en este tipo de arte, que es la escritura de historia.
El mensaje principal para el público, transmitir un significado a toda la aventura que hemos desarrollado, pues como sabemos, en el arte de escribir su objetivo es transmitir una moraleja, una lección o como quieras que sea. Te daré un ejemplo: imagina una serie de peleas, OK, Dragon Ball, la lección que puede dar es la siguiente. Entrena para ser más fuerte, todo es mejor con los amigos más si es en la búsqueda de algo fantástico. Bueno, según yo esa es la lección que da la serie. Pero me he dado cuenta que muchas de estas historias lo que enderás no transmiten un mensaje, aunque bueno. No es necesario que transmitas el mensaje de manera tan directa, puedes hacer que sea un poco el significado de toda la historia. El misterio es mejor para el lector. Desafortunadamente no puedo abarcar todos los puntos, ya que el vídeo se me haría de media hora. Para saber más, te recomendaría saber del género dramático y narrativo, leer algunas novelas, ver obras narrativas o si quieres hacerla corta, ver películas. Bueno, espero que estos pocos puntos aunque extensos hayan servido para por lo menos dejarte una idea de lo puedas hacer en estos casos. Espero que les haya gustado. Yo fui Pablo Hank y nos vemos.